Muy buenos días. Les saluda Antonella Salcedo de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada y estaré a cargo de moderar el quinto webinar del ciclo de conferencias Gestión MIF 360, el cual tiene como objetivo conocer las ventajas y la importancia del mecanismo de obras por impuestos como herramienta para contribuir al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. La primera expositora es la señora Eda Adriansen de la Dirección de Promoción de Inversión Privada de la DGPP, quien desarrollará el tema Marco Conceptual del Mecanismo de Obras por Impuestos. Aspectos generales. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Eda Adriansen y conmigo veremos los aspectos generales del mecanismo de obras por impuestos. Siguiente, por favor. Sí, a modo referencial es importante que todos sepamos que el mecanismo de obras por impuestos a la fecha tiene más de 16 años ya aplicándose y se replica también a nivel internacional, ¿no? Tanto en países como Colombia y Paraguay. Hemos identificado también de que más del 79% entre gobiernos regionales y locales vienen utilizando el mecanismo. Tenemos más de 670 obras adjudicadas bajo el mecanismo de obra por impuesto, beneficiando a más de 29 millones de peruanos con una inversión de más de 12.000 millones de soles, ¿no? Esta es una innovación peruana y esto se los comento a manera de introducción para podernos involucrar en qué es el mecanismo de obras por impuestos. Como bien señala la primera presentación, este mecanismo permite que el sector público y privado trabajen de manera articulada y de la mano para el cierre de brechas de infraestructura y de servicios públicos. Básicamente, las empresas pueden financiar y ejecutar directamente inversiones, así como actividades de operación y mantenimiento. A nivel de gobierno nacional, gobierno regional, local y universidades públicas. Además, el reconocimiento de la inversión se realiza al finalizar la ejecución o avances del proyecto. Y la entidad pública solicita al Tesoro Público un certificado, ya sea un CIPREL en el caso de gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas, y en entidades de gobierno nacional a través de estos certificados de gobierno nacional, ¿no? Por el monto invertido para entregárselo a la empresa privada. La empresa privada lo utiliza contra el pago de su impuesto a la renta, ¿no? En cada ejercicio actual para pagar sus impuestos. Y posteriormente las entidades devuelven al Tesoro Público el monto financiado para la ejecución de sus inversiones de acuerdo a un descuento del 30% anual. Básicamente, esta lámina lo que les permite es identificar en su mano derecha cómo se desenvuelve el mecanismo. Tenemos a la entidad pública, a la empresa privada, generan esta sinergia de trabajo conjunto a través de un convenio de inversión para el desarrollo y la ejecución de una determinada inversión, y esto posteriormente es reconocido a través de estos certificados de inversión. Siguiente, por favor. Principales actores en el mecanismo de obra por impuesto. Como ya lo había comentado de manera general en la anterior lámina,
Los actores principales son la entidad pública, la empresa privada, la entidad privada supervisora que trabaja de la mano con la entidad pública. De hecho, es un actor que trabaja de manera articulada con la entidad pública y es responsable también de la verificación de la ejecución de las inversiones. En símil con la entidad privada supervisora, la empresa privada actúa a través de su ejecutor de inversión. Recordemos que la empresa privada en el mecanismo de obra por impuesto es el sponsor. Es quien va a asumir el riesgo del financiamiento de la ejecución del proyecto. Pero esto se hace a través de un ejecutor de inversión, quien elabora el expediente técnico y ejecuta la inversión. En el caso de la entidad pública, ya sea gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y universidad pública, estos priorizan la inversión, aprueban las bases del proceso y se aprueban las modificaciones al convenio. En el caso de la entidad privada supervisora, supervisa la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la inversión. Adicionalmente, también tenemos que la empresa privada puede financiar la inversión y la operación y mantenimiento en caso corresponda. Por otro lado, tenemos actores principales como la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, quien emite opinión vinculante sobre la normativa, así como el seguimiento en todas las fases del mecanismo de obra por impuesto y canaliza consultas y solicita información a las entidades públicas para efectuar el seguimiento adecuado de las fases del mecanismo. Por otro lado, tenemos también como un actor principal a Proinversión, quien brinda asistencia técnica, desarrolla el proceso de selección por encargo y también brinda una asesoría en caso se requiera por parte de las entidades públicas. Y en el caso de la Contraloría General de la República, ellos emiten el informe previo en la fase de actos previos y realiza el control simultáneo y posterior. Siguiente, por favor. Bueno, en esta lámina lo que podemos identificar son los sistemas administrativos vinculados al mecanismo de obras por impuestos. Es importante resaltar de que el mecanismo no es un mecanismo apartado de los sistemas administrativos. De hecho, este mecanismo se cuelga de los sistemas administrativos que conocemos en el Estado. Entonces, si nosotros queremos desarrollar el mecanismo de obra por impuesto, pues vamos a tener que identificar inversiones que se encuentren dentro del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Si queremos, por ejemplo, en el caso de entidades de gobierno nacional, desarrollar y ejecutar proyectos de inversión, estos deberán contar con una capacidad presupuestal. Para eso debemos tomar en cuenta el sistema de presupuesto público. En el caso del reconocimiento de la inversión, esto tendrá que ser a través del sistema integrado de tesorería, que ya sabemos se maneja a través del CIAF y los módulos y el módulo de documentos valorados, ¿no? Entonces, como vemos, es un sistema que articula, ¿no? La modalidad de obras por impuestos articula diversos sistemas administrativos y esto hace que sea mucho más simple para aquellas entidades públicas y empresas privadas porque te genera cierta predictibilidad en cuanto a la utilización de los sistemas administrativos. Siguiente, por favor. Y en esta lámina podemos identificar cuál es el ámbito de aplicación para las entidades públicas. Como ya lo había comentado anteriormente, el mecanismo se cuelga de muchos sistemas, entre ellos el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ello para la elaboración de los proyectos de inversión. Entonces,
A través del mecanismo de obra por impuesto, ¿qué podemos desarrollar? En el caso de proyectos de inversión, podemos desarrollar expedientes técnicos o documentos de trabajo. Podemos también desarrollar la supervisión de la elaboración de los expedientes técnicos, podemos ejecutar obras, podemos también supervisar la ejecución de una obra, actividades de mantenimiento y operación por máximo 5 años, esto puede ser ampliado, y finalmente la supervisión de actividades de operación y mantenimiento. En cuanto a las actividades de mantenimiento u operación, podemos elaborar el manual de mantenimiento, la ejecución de actividades de mantenimiento y también su supervisión. Y finalmente, con el tema de las IORs, podemos elaborar documentos de trabajo, podemos supervisar esta elaboración y ejecución de intervenciones, así como la supervisión de la intervención. Siguiente, por favor. Para poder desarrollar y sobre todo ejecutar inversiones a través del mecanismo de obras por impuestos, es importante también saber de dónde van a ser reconocidos los certificados de inversión. Y es importante esta lámina porque podemos destacar que en el caso de gobierno nacional, a diferencia de gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas, el gobierno nacional utiliza sus recursos determinados, los directamente recaudados y sus recursos ordinarios. Es decir, utilizan sus propios recursos para financiar el mecanismo. A diferencia del gobierno regional, gobierno local y universidades públicas, los gobiernos regionales tienen adicionalmente los topes máximos de capacidad anual. Estos topes se aprueban anualmente, como ahora se los voy a explicar de manera muy general en la siguiente lámina, pero estos topes sirven para que los gobiernos subnacionales y las universidades públicas puedan desarrollar el mecanismo, puedan financiar inversiones, puedan desarrollar actividades de operación y mantenimiento, siempre que no cuenten con estos recursos institucionales. Entonces, les permite poder cerrar brechas a través de estos topes que te brinda el Tesoro. Siguiente, por favor. Para seleccionar el tope máximo de capacidad anual en gobierno subnacional, se selecciona el monto menor entre el límite de emisión de CIPREL y el espacio de endeudamiento. El límite de emisión de CIPREL es un cálculo que está establecido en nuestro reglamento de obra por impuesto. Puntualmente es los recursos determinados provenientes de canon, sobre canon, regalías, participaciones de los 2 años anteriores al que nos encontramos, es decir, para efectos prácticos y en el ejemplo, el año 2023 y 2024, más el PIA, que es el presupuesto institucional anual del año en el que nos encontramos, y se le restan los montos de los convenios suscritos, en el caso tengan convenios ya suscritos, ¿no? Y se le suma a esto el monto de los recursos determinados que se han descontado del repago de los certificados de inversión que se hayan utilizado para el pago de los impuestos, ¿no? Aparte, tenemos el espacio de la deuda, que, como ustedes bien saben, es este espacio total para asumir nuevas obligaciones. Este cálculo se hace de manera anual en mayo de todos los años del ejercicio fiscal en el que nos encontramos y en buena cuenta es el comportamiento de las obligaciones que todas las entidades tienen y que asumen para poder identificar si las entidades públicas son responsables con el manejo de sus deudas. Entonces, tenemos un ejemplo práctico. Si en transferencias tenemos 686.734 soles y ya hemos suscrito convenios por 200.000 soles, sin embargo, no se han utilizado CIPRELes, entonces el límite de emisión saldrá
486.734 soles, es decir, hay una resta entre transferencias y convenios. Esto, sumado al tema del espacio total, se hace un comparativo de cuál es el menor y ese será el tope máximo de capacidad anual en el año. Siguiente, por favor. ¿Qué reglas tenemos para utilizar las otras fuentes de financiamiento en el caso de gobierno subnacional? Muy bien, ¿puedo utilizar nuevas fuentes de financiamiento habilitadas? Es posible. Los IPRELES que se emitan con cargo a recursos directamente recaudados, recursos ordinarios y determinados provenientes de fondo e impuestos pueden ser utilizados por gobiernos regionales y locales que cumplan con algunas de las siguientes condiciones. 1, que no cuenten con topes máximos de capacidad anual. ¿Qué pasa si en el año el tope resultó muy reducido? Entonces los gobiernos subnacionales podrán utilizar sus recursos institucionales. Si a esto sumamos de que cuentan con un tope, pero que es menor a los 15.000 UITs en caso de gobiernos regionales y 2.000 en el caso de gobiernos locales. ¿Y en qué orden puedo utilizar las nuevas fuentes de financiamiento? Bueno, el orden es que primero vas a utilizar los recursos determinados provenientes de fondos, luego utilizarás tus recursos directamente recaudados y finalmente los determinados provenientes de impuestos. Y en segundo orden, los recursos ordinarios. Es decir, si es que una entidad de gobierno subnacional tiene un tope reducido, puedes utilizar tus recursos institucionales, así sea tu tope igual a 0 soles o si tienes topes muy ínfimos. Podrás utilizar tus recursos institucionales para ello siguiendo este orden. Siguiente, por favor. Financiamiento a través de ejecución conjunta. También el mecanismo de obra por impuesto permite que las entidades de gobierno nacional y gobiernos subnacionales puedan desarrollar ejecución de inversiones a través de estos convenios de ejecución conjunta, que no es más que la sinergia entre los gobiernos subnacionales y entidades de gobierno nacional para poder financiar un proyecto cuando los topes son muy reducidos o cuando la capacidad presupuestal es mínima. Entonces, tenemos que el Ministerio, a través del Gobierno Nacional, municipalidades provinciales y municipalidades distritales, pueden suscribir este tipo de convenios de ejecución conjunta. Igualmente, el Gobierno regional podrá suscribir convenios de ejecución conjunta con las municipalidades provinciales y distritales y la municipalidad provincial a su vez con sus municipalidades distritales. Lo importante es que se considere la competencia en cada función que vayan a asumir. Es decir, si en materia de transporte tienen competencias compartidas, competencias exclusivas, eso tienen que identificar previo a la suscripción de los convenios de ejecución conjunta. Siguiente, por favor. Con esto doy por finalizada mi participación. Agradezco a todos los presentes y le doy paso a la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Eda Adriansen por su participación en este evento. A continuación, quienes tuvieron consultas sobre la ponencia que acabamos de escuchar, los invitamos a escanear el código QR y acceder al formulario de preguntas que serán atendidas de manera individual por nuestro equipo posteriormente. La segunda exposición está a cargo de la señorita Ivonne Dujmovic, de la Dirección de Política de Inversión Privada de la DGPUPI, quien desarrollará el tema de fases de mecanismos de obras por impuestos, aspectos generales e importancia de cada fase. Adelante, por favor. Buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por su participación en el presente evento.
Bueno, vamos a hablar, previamente a hablar de las fases, vamos a ingresar a la evolución del marco normativo de obras por impuestos y les presentamos esta línea de tiempo, ¿no? En la que podemos observar cómo ha evolucionado el marco normativo de obras por impuestos desde su creación en el año 2008 hasta las modificaciones más recientes del 2024. Entonces vemos que este mecanismo ha permitido articular la inversión privada, como ya señalaron previamente, con las necesidades públicas y su normativa ha tenido que adaptarse constantemente para mejorar su alcance, su regularidad y su transparencia, ¿no? Entonces podemos ver en nuestra línea de tiempo una primera etapa donde tenemos la creación del mecanismo y los primeros ajustes que van más o menos desde el año 2008 hasta el año 2012. Y tenemos la ley 29230, que es la ley de OXI, la ley de impuestos, que ha marcado el inicio del mecanismo, ha creado un marco legal, ¿no?, que permitía a las empresas financiar obras públicas con cargo a su impuesto a la renta, inicialmente. Luego de lo cual se ha aprobado su primer reglamento, mediante el decreto supremo que vemos allí, el 147/2008, y algunas modificaciones mediante el decreto supremo 133/2012. En esta etapa, como vemos, el mecanismo estaba dirigido principalmente a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Tenemos una segunda etapa, donde se produce una ampliación del alcance del mecanismo. Va más o menos desde los años 2013 al año 2015. Tenemos algunas leyes que modificaron la ley 29230, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley 30056, en donde se incluyen las universidades públicas, se incluye el mantenimiento de los proyectos y algunas otras fuentes de financiamiento para el mecanismo. Asimismo, tenemos la ley 30138, emitida en el año 2013, que permite a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, incluir también el mantenimiento de los proyectos. También tenemos a la ley 30264, que amplió a las entidades de gobierno nacional en sectores claves como salud, como educación. Este es un hito importante en el mecanismo, por ejemplo. Asimismo, tenemos el decreto legislativo 1238 del año 2015 y su decreto supremo 409. Con estos marcos normativos se fortalecen a los convenios de inversión, a la supervisión y al control posterior en el mecanismo, ¿no? Entonces, como vemos en esta etapa, el mecanismo se hace más flexible y se expande a nivel nacional. Tenemos una tercera etapa, ¿no?, que es una etapa más de perfeccionamiento del mecanismo y de otorgar seguridad jurídica a los participantes en él. Es una etapa que puede ir del 2016 al año 2018 aproximadamente, ¿no? Tenemos el decreto 1250 en el año 2016, en donde se regula la selección de las empresas, la solución de controversias en el mecanismo y se amplían las materias, ¿no? Por ejemplo, la electrificación a justicia. También el decreto legislativo 1361, en donde se impulsa el financiamiento y la ejecución del mecanismo, y también se aprueban sus respectivos reglamentos. El mecanismo en esta etapa ha buscado una mayor claridad y una mayor seguridad en los procesos. Finalmente, una última etapa que contiene la normativa que actualmente está vigente, que podríamos denominar una etapa de modernización, de ajustes y de estandarización, que va desde el año 2022 hasta el año 2024. Tenemos el decreto legislativo 1534 en el año 2022, en donde se estableció la ampliación de las fuentes de financiamiento del mecanismo de OXI, sus alcances para incluir la CIOAR de emergencia y las actividades de operación y mantenimiento. Esto con la finalidad de promover la utilización y el uso del mecanismo en todos los niveles de gobierno, ¿no? Tenemos también la aprobación en este conjunto de hitos del reglamento vigente mediante el decreto supremo 210 del 2022. A partir del año 2023, con la promulgación de la ley 31735, nos enfocamos en los cambios normativos más recientes. Marcan un punto de inflexión en el mecanismo de OXI y se produce una modernización significativa que busca no solamente ampliar el alcance del mecanismo, sino también hacerlo más atractivo, más eficiente para la empresa privada y para las entidades públicas, ¿no? Entonces, en esta ley se pueden destacar algunas innovaciones principales. En primer lugar, tenemos a la flexibilización del uso de los certificados,
Antes solo se podían aplicar principalmente al impuesto a la renta, pero desde a partir de la 31735 se permite usarlo para otros tributos, deudas u obligaciones tributarias administradas por la SUNAT, ¿no? Lo que amplía notablemente la utilidad del mecanismo. Asimismo, tenemos el incremento del porcentaje aplicable al impuesto a la renta, ¿no? Antes era el 50% y ahora se eleva al 80%, lo cual constituye un incentivo para las empresas que se animen a participar en el mecanismo. Tenemos también el tema de la eliminación de la restricción de la negociabilidad. Anteriormente, si la empresa privada era la ejecutora en el proyecto, no podía negociar sus certificados y con la nueva normativa esa restricción desaparece, ¿no? Lo cual permite mayor flexibilidad financiera. Asimismo, otra materia ingresada en la 31735 es el fortalecimiento de la solución de controversias. Si bien el trato directo ya estaba previsto previamente en la ley, ahora se vuelve obligatorio antes de pasar a conciliación o arbitraje. Los nuevos mecanismos de control y capacitación también encontraron espacio en esta modificación normativa, ¿no? Se crea el registro de entidades privadas supervisoras a cargo de Proinversión y también se encarga a MEF y a Proinversión a la capacitación y a la certificación de los profesionales en el marco del mecanismo, los que participen en el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Esto eleva definitivamente el estándar técnico del mecanismo. También hubo una modificación mediante la ley 31.912, en donde se introducen nuevas reglas respecto a la variación del monto de los convenios de inversión, ¿no? Se establece que durante la elaboración del expediente técnico la variación no puede exceder el 50% del monto del convenio inicial, ¿no? También se permite el uso del FONCOR como Fondo de Compensación Regional para financiar proyectos de inversión bajo OXI. Y bueno, estas modificaciones responden a la necesidad de mantener un equilibrio entre la flexibilidad de ejecutar proyectos y el control sobre los montos que se invierten en el mecanismo, ¿no? También tenemos la aprobación del actual reglamento y las modificaciones al actual reglamento mediante el Decreto Supremo 011-2024, ¿no? En el que además de que se implementan las disposiciones normativas de la Ley 31.735, se introducen algunas precisiones bastante importantes, ¿no? Se define de manera más amplia el concepto de empresa privada, eliminando una exigencia de que su capital sea 100% privado. Se precisan conceptos como los gastos de administración y monitoreo, vinculándolos con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. También se incorporan algunas reglas más claras sobre el tema de los reembolsos, por ejemplo, hasta el 2% en el caso de estudios de preinversión y hasta el 5% por la elaboración del manual de operación y mantenimiento y también hasta el 5% del monto por actualización del expediente técnico. Entre otras cosas, se dispone la publicación anual de los topes máximos para el 30 de junio y también se establece que los plazos que se contemplan en el mecanismo deben entenderse como días hábiles, ¿no? Por ejemplo. Tenemos también la ley 32.103, que fue aprobada en julio del 2024. Mediante esta ley se modifica la segunda disposición complementaria final de la ley 29.230, que tiene que ver con el cálculo de los topes máximos de capacidad anual. Posteriormente, mediante las leyes 32.185 y 32.187, se vuelve a ajustar la fórmula del cálculo de los topes máximos de capacidad anual y ahora se restablece el criterio de 2 años de flujos transferidos de recursos determinados más 1 año de presupuesto institucional de apertura de PIA. Y se autoriza al MEF a elaborar un nuevo cálculo, una actualización de los topes que habían sido aprobados, ¿no? Finalmente, si bien no es una modificación de la ley o del reglamento, es importante resaltar la aprobación de los documentos estandarizados mediante la resolución directoral 005 del 2024, ¿no? Se aprueban 38 documentos estandarizados y por esta se actualizan los formatos que se habían venido utilizando en el marco normativo de OXI hasta 4 años atrás. Se suman productos nuevos como algunos modelos de convenios de asistencia técnica que serán útiles para los encargos que se realicen a Proinversión.
Asimismo, también se actualizan las bases del proceso de selección, incorporando algunos criterios adicionales sobre la información de los postores, entre otros modelos que se han actualizado en estos nuevos documentos estandarizados. Entonces, como vemos en esta evolución del marco normativo de horas por impuestos, se ha tenido una evolución constante, principalmente para responder a nuevas necesidades y desafíos del mecanismo. La normativa vigente fortalece la seguridad jurídica en el marco de OXI, ¿no? Y también fortalece y facilita la participación de las empresas. La siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. En esta lámina vamos a ver claramente cuál es la base legal vigente que rige actualmente el mecanismo de OXI. Y es importante tener claro que a pesar de toda la evolución normativa, hoy nos sustentamos en estos pilares, ¿no? En primer lugar, como ya he señalado, tenemos la ley 29230, que ha sido modificada, ¿no? Es la ley madre del mecanismo y a pesar de todas las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, su esencia sigue siendo la de impulsar la inversión pública, regional, local, con participación del sector privado, permitiendo que las empresas financistas financien estos proyectos a cuenta de sus impuestos, ¿no? En segundo lugar, tenemos el reglamento, que es el Decreto Supremo 210, ¿no? 2022, que recientemente, como he señalado, fue modificado por el Decreto Supremo 011 del 2024, y este reglamento incorpora los cambios más recientes y precisa cómo se aplican las disposiciones de la ley en la práctica, ¿no? Establece también los principios, establece definiciones más claras y también incorpora un esquema bastante eficiente respecto a las fases del mecanismo. Y como he señalado también, un tercer elemento que complementa la base legal vigente es la Resolución Directoral 005, que aprobó los 38 documentos estandarizados. Es importante resaltar que en el marco normativo de OXI, según el marco legal vigente, no resulta de aplicación supletoria a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que el mecanismo es un marco normativo autónomo de ejecución, es una modalidad de ejecución de inversión pública que se diferencia en sus reglas, ¿no? Y en sus fases de otras modalidades de ejecución contempladas en la Ley de Contrataciones. La siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Tenemos a las funciones de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, ¿no? Las presentamos porque la DGPPIB es un actor clave en el mecanismo de OXI y depende, en efecto, del Ministerio de Economía y Finanzas. Su rol es fundamental porque garantiza la correcta interpretación, aplicación de la ley y la coherencia de todo el sistema normativo de OXI. Entonces, en el marco de OXI, la DGPPIB tiene, en primer lugar, la opinión vinculante, exclusiva y excluyente respecto a la normativa de horas por impuestos, ¿no? Esto significa que frente a cualquier duda, cualquier controversia normativa, su interpretación, la interpretación de la DGPPIB es la que prevalece. En segundo lugar, tenemos la función de canalizar las consultas o las interpretaciones en coordinación con las otras direcciones del MEF, ¿no? Para ello, nosotros, para la absolución de nuestras consultas, para nuestras acciones de seguimiento, coordinamos con las otras direcciones generales del MEF, asegurando que las respuestas sean coherentes, se encuentren alineadas con los otros sistemas administrativos del Estado que ya hemos visto previamente. Otra función es realizar el seguimiento de todas las fases del mecanismo de horas por impuestos, ¿no? Esto implica coordinar con órganos de línea de apoyo y órganos de apoyo del MEF, compartir información relevante como los topes de capacidad anual, los convenios suscritos y sus adendas que se registran en la plataforma de los documentos valorados. Finalmente, tenemos la función de solicitar información a las entidades públicas que utilicen el mecanismo de OXI, ¿no? Esta información tiene que ser entregada obligatoriamente en un plazo de 15 días, bajo responsabilidad de la entidad o de la empresa, y asegura la transparencia y el control del mecanismo.
En resumen, las funciones de la DGPPIB son funciones normativas, son funciones de asesoría, son funciones de seguimiento. Entonces, gracias a la intervención de la DGPPIB, el mecanismo de OXI se mantiene como un marco técnico normativo sólido, con criterios uniformes y con información que se encuentra centralizada, lo cual permite su monitoreo y su mejora continua. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí, presentamos en el marco de las funciones de la DGPPIB, recientemente se ha aprobado mediante resolución directoral 003 del presente año, los lineamientos generales para la atención de consultas respecto a la interpretación y la aplicación del marco normativo del mecanismo de OXI, ¿no? Entonces queremos presentarles un poco el resumen de lo que señalan estos lineamientos para que las entidades públicas y privadas puedan realizar sus consultas y la DGPPIB y el MEF ha visto por conveniente establecer estos lineamientos a fin de brindar una atención más eficiente a las consultas que recibimos respecto al marco normativo de obras por impuestos, ¿no? El alcance específico de los lineamientos es la atención de las consultas de interpretación y de aplicación de la normativa de obras por impuestos. Tenemos también pintados los requisitos que tienen que tener los solicitantes, ¿no? Que son, por ejemplo, los datos básicos de los solicitantes, y también la obligatoriedad de incluir un informe técnico y legal, ¿no? Un informe que identifique la duda interpretativa y de aplicación, que contenga además la posición institucional o la posición del consultante, así como su sustento, ¿no? De tal manera que nosotros podamos tener una visión de cuál es esa duda interpretativa y cuál es la posición del consultante y poder resolver con mayor celeridad, con mayor eficiencia las consultas, ¿no? Tenemos también entre esta etapa la evaluación de la DGPPIB, ¿no? Nosotros se presentaba la consulta, puede hacerse vía mesa de partes, presencial o virtual, en la ventanilla electrónica del MEF y se dirige a la DGPPIB, ¿no? Como he señalado, tiene que tener los requisitos, ¿no? Los datos y los informes que sustenten la consulta. Entonces, la DGPPIB revisa la información, le revisa la documentación y tiene un plazo de 30 días para su atención, 30 días hábiles. Si se requieren precisiones, nosotros emitimos una solicitud de subsanación al solicitante, ¿no? En un marco de 5 días hábiles para que pueda subsanar. Si no existe subsanación, esta consulta se archiva, ¿no? Sin emitir pronunciamiento. Y si se subsana, se continúa con el proceso de atención de la consulta, ¿no? Al concluir esta evaluación, la DGPPIB va a emitir un pronunciamiento. Esto puede implicar una interpretación o también algún archivo sin pronunciamiento en caso de que el solicitante no haya contemplado los requisitos que se han señalado. Esta resolución directoral orienta, ¿no?, todas las acciones para la entidad solicitante. Entonces, es importante que todas las entidades, los funcionarios que nos están escuchando en esta oportunidad puedan entrar, seguramente se compartirá el link, para que puedan buscar los lineamientos y previamente a realizar su consulta a la DGPPIB cumplan con estos requisitos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Muchas gracias. Hasta este punto llega mi exposición. Doy paso a la moderadora. Muchas gracias, señorita Ivonne Dujmovich, por su participación en este evento. La tercera exposición está a cargo de la señorita Melissa Márquez, de la Dirección de Promoción de la Inversión Privada de la DGPPIB, quien desarrollará el tema fases de priorización, actos previos, procesos de selección. Adelante, por favor. Muchas gracias, Antonina. Bueno, vamos a proseguir con la exposición. A continuación vamos a tocar el tema de las fases del mecanismo de obras por impuestos.
Aquí a temas de grosso modo estamos viendo las 4 fases del mecanismo, se compone de 4 fases. La primera fase es la priorización, actos previos, el proceso de selección y la fase de ejecución. En la fase de priorización vamos a ver que las entidades aquí identifican las inversiones, actividades de operación y de mantenimiento que desean ejecutar bajo este mecanismo. Seguidamente vamos a pasar a actos previos, en la cual el hito importante es la emisión del informe previo, en la cual vamos a ver también cuáles son los documentos necesarios para realizar esta solicitud ante la Contraloría General de la República. Luego continuamos con el proceso de selección, que es donde ya se lanza convocatoria, la inversión para la empresa financista y también el proceso de selección para la entidad privada supervisora. Y se otorga la buena prueba. Y finalmente vamos a terminar con la fase de ejecución, en donde ya se inicia con la suscripción del convenio e iniciamos con la ejecución de la inversión, y es aquí en donde se va a emitir los CIFRELES, que son los certificados de inversión, por avances o por la culminación de la inversión. Entonces vamos, siguiente por favor. Vamos a iniciar con la fase de priorización. Siguiente por favor. Aquí hemos puesto unos puntos importantes a considerar en esta fase. Como lo mencioné, en esta primera fase, la entidad pública va a identificar cuáles son las inversiones que va a querer realizar, ejecutar bajo este mecanismo. Entonces, sí es importante que estas inversiones se encuentren, en el caso de proyectos de inversión, también de las IOA, se encuentren declaradas viables o registradas según corresponda. Recuerden de que también el mecanismo de obras por impuestos, como lo mencionó la primera disposición EDA, se cuelga del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, sí es necesario contar con la declaración de viabilidad en el caso de proyectos de inversión. Entonces, una vez que la entidad identifique cuáles son las inversiones que desean realizar bajo este mecanismo, vamos a ver el tema del financiamiento con que cuentan estas entidades. Entonces, el tema es capacidad presupuestal. Acá hemos visto solamente que es para el tema para gobiernos nacionales. En el caso de los gobiernos nacionales, antes de seguir con la aprobación de la lista de priorización, es importante que ellos soliciten ante el Ministerio de Economía la solicitud de capacidad presupuestal, y con ello recién van a empezar la fase de la aprobación de la lista de priorización. En el caso de los gobiernos subnacionales, tienen que revisar la acreditación de sus recursos para ver bajo qué cargo de fuente es que se va a financiar las inversiones. Seguido esto, vamos a completar con la lista de priorización y finalmente con la publicación de la lista de priorización que está a cargo de esta inversión. Siguiente, por favor. En el caso de capacidad presupuestal, como hemos mencionado, esta solicitud se va a realizar ante el Ministerio de Economía, que es la Dirección de Presupuesto Público, la encargada de emitir su opinión, ya sea favorable o no favorable. En este caso, en esta solicitud se presenta la programación de los gastos corrientes y gastos en capital, de acuerdo al reglamento, te pide por un periodo mínimo de 5 años. Puede ser más, pero como mínimo son 5 años. Todos estos sustentos van a estar alineados a los lineamientos de sustentos que aprobó justamente la Dirección de Presupuesto Público, que está en la Resolución Directoral 019-2021. En esta resolución van a estar los criterios, anexos para que las entidades públicas del Gobierno Nacional consideren para la elaboración del sustento del informe a presentar de la capacidad presupuestal. A esta solicitud hay un plazo legal también, de que una vez ingresada, la Dirección de Presupuesto Público tiene plazo de 10 días hábiles para responder. Como digo, puede responder favorable como no favorable. En el caso de que la respuesta sea no favorable, la entidad pública tendrá que implementar ahí las recomendaciones que la dirección ha elaborado, y en el caso que se le otorgue la opinión favorable, pues ya iniciamos con el tema de la priorización de su lista de inversiones. Esto solamente es para el caso de gobiernos nacionales. Gobiernos subnacionales no pasan por una solicitud de capacidad presupuestal. Esto es importante recalcar porque sí hemos tenido
casos, solicitudes de que municipales digitales han ingresado al Ministerio solicitudes de capacidad presupuestal para realizar ciertas inversiones. Entonces, se le indica de que en el caso de gobiernos subnacionales, con ellos no aplican para la solicitud de capacidad presupuestal. Más bien con ellos se va a revisar el tema de los topes, como ya se mencionó en el inicio, o el tema también de utilizar sus otros recursos institucionales. Entonces, aquí viene el tema de la acreditación de sus recursos. En esta acreditación de recursos, aquí se va a elaborar un informe en donde la entidad pública acreditará bajo qué fuentes de financiamiento se va finalmente a ejecutar esta inversión, ya sea con cargo a topes máximos de capacidad anual o su presupuesto institucional. En el caso de los topes máximos de capacidad anual, como ya se comentó, estos topes se actualizan una vez al año. Entonces es importante que las entidades públicas revisen el monto que tienen asignado cada año y sobre eso recién poder ver qué inversiones estarían dentro de este monto. Por ejemplo, si a la entidad X tiene asignado 5 millones en tope máximo de capacidad anual, pues la entidad puede priorizar una inversión o varias inversiones, pero que estén dentro de este monto de los 5 millones. No puede sobrepasar. Entonces, una vez de que ya la entidad se haya fijado, que sí cuenta con estos topes máximos de capacidad anual y que el monto es suficiente para que alcance para la inversión que deseen ejecutar, estaría todo conforme cuando se va a acreditar los recursos. Ahora, en el caso de que se quiera realizar bajo el presupuesto institucional, aquí para poder aplicar a la utilización de estas otras fuentes, es importante justamente revisar si cumplimos o si la entidad cumple con una de las reglas, que justo se mencionó también en primera exposición. Para utilizar esto, uno de los requisitos es que la entidad pública no cuente con tope máximo, que su tope sea 0, o si en caso cuente con tope, esto no superen los textos que ya se le indicó de acuerdo si es gobierno regional o gobierno local, podrían recién acceder a este presupuesto institucional, los cuales son pues, los recursos determinados, provenientes de fondos, los recursos determinados, los RDR, directamente recaudados, o los recursos determinados de fondos por impuestos, y el tema también de los recursos ordinarios. Entonces, todo eso es también de manera escalonada para poder acceder a este presupuesto institucional. Ahora, al día de hoy, en la práctica, solamente tenemos casos de entidades públicas que han ejecutado y que vienen ejecutando obras por impuestos solamente con los topes máximos de capacidad anual. No, hasta ahorita no hemos tenido un caso de que haya aplicado suscribir convenios bajo esta otra utilización de sus otras fuentes de financiamiento. Entonces es importante mencionar eso, ¿no? Pero, entonces, aquí ya tenemos claro el tema de que quiénes son las entidades que tienen que solicitar capacidad presupuestal, que son gobiernos nacionales, y en el tema de los gobiernos subnacionales, la acreditación de sus recursos. Esto es importante porque esto también lo vamos a utilizar, va a ser uno de los requisitos que lo vamos a ver también dentro de la fase de actos previos. Siguiente, por favor. Continuamos con la lista de priorización. Entonces, una vez de que ya la entidad haya revisado que cuenta con recursos para poder, si está dentro digamos, si va a ser con tope máximo capacidad anual, se va a proceder con la aprobación de la lista de las inversiones, de la lista de priorización. En este caso, puede la priorización de una inversión, como puede ser una lista de 2 o 3. Va a depender también del monto del tope y para que alcance al tema de cuántas inversiones se está priorizando. Esta lista, ¿cómo se materializa? Esto se va a materializar a través de un acuerdo de consejo regional o un consejo municipal, o un acuerdo de consejo universitario o una resolución del titular, que es una resolución ministerial en el caso de gobiernos nacionales, en donde ya se va a aprobar estas inversiones. En el caso de gobiernos nacionales, en el mismo acto se va a designar al comité especial. En cambio, en el caso de los gobiernos nacionales, van a ser a los días posteriores. Una vez obtenido el acta, se va a continuar con la publicación, se va a remitir esta lista de priorización a preinversión, que son las competencias
en el tema de la publicación. Proinversión va a publicar estas inversiones en su portal. Como pueden ver, este es justamente parte del portal de Proinversión, en donde ellos ahí cuentan con todas las inversiones que las entidades, tanto el gobierno nacional y los gobiernos nacionales, tienen priorizados hasta el momento para hacer por obras por impuestos. Entonces, justamente el día de hoy, en este portal ya podemos hacer la búsqueda por código de inversiones, o también ya permite el tema de descarga de un archivo Excel. Entonces ya Proinversión ha facilitado para que tanto público general o empresas privadas interesadas puedan revisar la cartera de inversiones de las entidades públicas que tienen hasta el momento. Entonces, estas inversiones también se tienen que actualizar periódicamente, como mínimo una vez al año, según lo establece el reglamento. Ahora, tenemos casos de que, por ejemplo, hay dudas que puedan surgir aquí. Las entidades nos dicen, miren, tengo ya mi lista aprobada de mis inversiones, pero a veces tienen dificultades porque de repente el tope que en su momento ellos aprobaron su lista ha cambiado. Entonces, estas modificaciones de priorizaciones, actualizaciones, se pueden dar uno por el tema de que la entidad ya no cuenta con un tope, porque ¿qué pasa? Entonces las entidades cuentan, ya tienen su lista de priorización, pero el tema de las gestiones internas y actos previos, de repente hubo ahí temas de retrasos, y cuando ya quisieron continuar con la fase de proceso de selección, pasaron el tiempo y llegó que se publicó unos nuevos montos de topes máximos. Y de repente la entidad pública que tenía, digamos, 5 millones de topes, ahora de repente se le asignó 4 millones por temas que pueden ser por temas se redujo las transferencias de lo que son decanos o decanos, o de repente esta entidad ya tiene comprometida otras inversiones bajo este mecanismo, que puede haber distintos temas de que pueda saber reducir su tope, y de repente ahora tiene un tope de 4 millones. Entonces, pero ellos ya cuentan con un acta de priorización, y de repente su acta de priorización, el proyecto valía justamente casi los 5 millones que ellos contaban con tope, que está superando al tope actual que se ha vuelto a publicar, que obviamente es menos. Entonces las entidades nos consultan: si ya cuento con esta lista de priorización, pero ahora tengo un tope menor, ¿puedo continuar con los procesos para el proceso de actos previos y proceso de selección? Entonces aquí la respuesta es de que no, porque justamente ¿cuál uno se asegura la inversión? Se asegura con el convenio de inversión. Entonces, uno de los puntos también dentro del reglamento es que es de observancia obligatoria el tema de los topes máximos de capacidad anual al momento de suscribir el convenio. Entonces, si esta entidad desea seguir con los pasos, a pesar que ya el tope que en su momento se priorizó con un tope de hace un año, que ya no es ese monto, de todas maneras, cuando lleguen a solicitar el informe previo, Contraloría le va a realizar la observación. Entonces, ahí tienen que actualizar esta lista priorizada. ¿Cómo se podría actualizar? Alternativas. Bueno, aquí la entidad podría reemplazar la inversión por otra, de repente, que también tenga dentro de su cartera y que también es importante para su comunidad. Ahora, entiendo que también hay municipalidades que son pequeñas y nos dicen, ¿no? Pero este proyecto ya es un proyecto que la comunidad ha esperado, es un proyecto que ya hemos prometido a la población, que ya estamos prácticamente avanzados y no queremos decir que ya no va. Entonces, lo que le recomendamos a las entidades públicas es, o tienes dos opciones, ¿no? Cambiamos, reemplazamos por otra inversión, o el tema de buscar ejecución conjunta, que justamente lo explicó Eda también. De repente se pueden apoyar con su municipalidad provincial o con el gobierno regional. Entonces, de repente, para que no se caiga esa inversión, no quedarnos con que no es que no se pueda, sí se puede, pero podemos optar por una alternativa que es la ejecución conjunta. Es decir, la municipalidad que tiene de repente su tope de 4 millones, puede utilizar esos 4 millones para financiar ciertos componentes del monto de la inversión. Y la diferencia lo puede cubrir ya sea su municipalidad provincial o el gobierno regional.
Entonces, todo eso va a depender de qué, de las gestiones internas que realicen entre las entidades públicas para poder realizar esta otra modalidad de financiamiento. ¿Tenemos casos? Sí tenemos casos de ejecución conjunta. Entonces, nosotros cuando vienen entidades a solicitarnos cómo realizar, le orientamos, incluso también, como ya tenemos casos como se han hecho, también ya es un poco más fluido el tema de la orientación. Entonces sí hay alternativas. Ahora, en el caso también de que tenemos a las municipalidades nos comentan de que es difícil coordinar con el gobernador o con el alcalde provincial, bueno, entonces obviamente siempre le vamos a recomendar esa opción primero, intentarlo de todas maneras, coordinarlo, pero también hay otra, no necesariamente siempre se da, pero por ejemplo, justamente la priorización no es que también podamos ejecutar proyectos de inversiones, el expediente técnico, la ejecución de obra, o sea, todo el paquete completo, sino de repente el expediente técnico ya no se puede realizar por obras por impuestos y solamente nos quedamos con el componente de ejecución de la obra, que solamente lo puede financiar la empresa. Y de repente solamente priorizando este componente y bueno, el tema de la supervisión, de repente ya alcanza el monto que tiene la entidad pública. Entonces, es cuestión de que las entidades busquen de repente una u otra alternativa. El reglamento te va a dar varias alternativas, te va a dar. Entonces, ya la entidad pública es finalmente la que va a tomar la última decisión y decidir evaluar por cuál camino ir. Así que sigamos por favor con la siguiente. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ya una vez tenido nuestras listas de priorización de inversión, vamos a pasar a la fase de actos previos. Siguiente, por favor. En esta fase de actos previos también hay hitos importantes que considerar. Aquí, en esta fase de actos previos, vamos a designar al comité especial. En este caso ya sería el gobierno subnacional, porque como hicimos en el tema de gobiernos nacionales, cuando se publica la resolución de lista de priorización, ahí mismo también se designa el comité especial. En el caso de gobiernos nacionales, es en la etapa de actos previos. Aquí se va a iniciar las funciones del comité especial y va a solicitar los documentos necesarios para solicitar el informe previo a la Contraloría General. Vamos a obtener el informe previo y una vez y vamos a contar con la aprobación de las bases de proceso de selección una vez contando con nuestro informe previo. Siguiente, por favor. Ahora, el tema de la asignación del comité especial y inicio de funciones. El comité especial está conformado por 3 miembros, de los cuales 2 de ellos deben tener conocimientos en proceso de selección. Ahora, si tenemos entidades, ¿qué pasa si en mi municipalidad no cuento con personas que tengan experiencia en proceso de selección? Ya, entonces lo que podemos hacer es que se pueda contratar también externamente a especialistas, expertos que tengan conocimiento en este tema o solicitar apoyo a otras entidades públicas dentro de su jurisdicción para que apoyen con el tema de conformar el comité especial. En caso tampoco van por esas opciones, hay otra opción en donde se puede encargar a Proinversión para que conduzca justamente esta fase y la fase de proceso. Entonces, hay alternativas nuevamente, las hay. Entonces, de esta manera también, para que la entidad pública, que de repente no tiene conocimiento o tiene pocos funcionarios, también no es que sea imposible, así se puede. Ahora, una vez conformado el comité especial, al día siguiente va a solicitar documentos a las áreas competentes para que este comité especial va a consolidar para que luego proceder con la elaboración de la base y proceso de selección. ¿Cuáles son los documentos que va a solicitar? Uno de ellos es el informe técnico, que se lo va a solicitar a la unidad formuladora o lo que nada de sus veces. El informe financiero, en este informe financiero va a incluir justamente lo que hemos hablado en la primera fase, que es la acreditación de los recursos, donde pues adjuntará su carta de compromisos, o en el caso del gobierno nacional, el tema de la certificación presupuestaria, cuando ya tenga
la capacidad presupuestal favorable, con opinión favorable. También vamos a necesitar el documento que acredite la disponibilidad del terreno y otros documentos necesarios para la elaboración de la base. En el tema de la acreditación de disponibilidad del terreno, sí recomendado, o sea, este es un punto súper importante porque esto también es un requisito para iniciar en la fase de ejecución, ¿no? Para iniciar la ejecución es un requisito. Entonces, ¿qué pasa? De que a veces sí, la entidad pública cuenta con la disponibilidad del terreno parcialmente, o de repente aún falta algunos trámites. La Contraloría lo va a revisar y va a dar sus recomendaciones. Entonces la Contraloría dice, siempre te va a recomendar, en caso que no se tenga aún la disponibilidad al 100%, que antes de iniciar el proceso de selección se recomienda gestionar los trámites correspondientes o verificar que se cuenta con la disponibilidad total del terreno. Entonces, esto la municipalidad tendría que resolverlo antes de iniciar el proceso de selección. ¿Por qué recomienda antes? Y también nosotros, ¿por qué recomendamos? Incluso nosotros en nuestro marco de seguimiento, nosotros también mandamos alertas, recomendaciones a los procesos de selección en lo que podamos de repente ver puntos de que la entidad pública tendría que tomar en cuenta. Entonces, uno de ellos es la disponibilidad del terreno. Entonces, si bien es cierto, pueden lanzar el proceso de selección todavía, porque los alcaldes, o bueno, dentro de la entidad pública nos pueden decir, sí, durante el camino se va a obtener este documento, pero sigamos con los procesos. Bueno, ok. Pero ¿qué pasa? Que llegó el momento, se adjudicó el proyecto, pero cuando se quiere iniciar, no se puede porque no contamos con la disponibilidad del terreno al 100%. Entonces ahí viene un problema. Si la entidad no asegura, finalmente no otorga la disponibilidad del terreno, una de las consecuencias que puede ser es la resolución del convenio de inversión. Entonces, al tener la resolución del convenio de inversión, se va a volver a proceder. Entonces, no queremos que suceda eso. Por eso es que siempre recomendamos de que se asegure esta disponibilidad antes de iniciar el proceso de selección, para evitar los costos que también incurre la entidad pública para seguir con los siguientes pasos. Entonces, sí es un punto que las entidades deben considerarlo y tenerlos en cuenta. Estos documentos, una vez que el comité especial solicite, hay un plazo de 5 días para que puedan entregar al comité especial. Luego el comité especial, que aquí también va a elaborar el proceso de selección de la empresa privada y de la entidad privada supervisora. Una vez terminando todos estos documentos y la elaboración de las bases, el comité especial va a solicitar el informe legal al área legal de la entidad pública para que pues emita este informe favorable, ¿no? Entonces, una vez contado con este informe legal, ya se va a remitir al titular de la entidad pública para que el titular solicite a la Contraloría General el informe previo. Entonces, hasta aquí hemos culminado la fase de actos previos, en donde, bueno, la parte de hasta la aprobación del informe legal. Siguiente, por favor. Una vez ya solicitado este informe previo de la Contraloría General, que lo va a solicitar el titular de entidad pública, y en el caso se haya encargado de preinversión, lo va a solicitar Proinversión. Esto es importante también mencionar que de la Contraloría General está bajo una directiva que es el 001-2024. En esta directiva se va a encontrar cuáles son los requisitos que debe considerar la entidad pública para solicitar el informe previo. Entonces, y también van a encontrar los plazos de respuesta para la emisión, como que también plazos en el caso de si la Contraloría va a solicitar información adicional, y también el plazo de respuesta que tiene la entidad pública, también lo van a encontrar en esta directiva. Entonces, este plazo, el plazo de la Contraloría General que tiene son de 10 días hábiles una vez de ingresar esta solicitud, en el caso sea de una inversión. Si es de más de 2 inversiones, el plazo es de 15 días hábiles para que Contraloría emita su informe previo. Una vez obtenido la emisión de este informe previo, se va
proceder con la implementación de las recomendaciones según la evaluación que realice la entidad pública, y luego de la implementación se va a someter la aprobación de las bases al titular de la entidad pública, o en este caso al director ejecutivo de prevención, si ha sido encargado. Entonces, esta aprobación se materializa mediante una resolución, ¿no? Dependiendo de la competencia de cada nivel de gobierno. Siguiente, por favor. Entonces, hasta ahí ya hemos culminado con la fase de actos previos, que ya hemos obtenido el informe previo y se ha aprobado en las bases del proceso de selección. Entonces, ahora vamos a iniciar con las fases del proceso de selección. Siguiente, por favor. En esta fase del proceso de selección tenemos 6 etapas. Una de las primeras empezamos con la convocatoria. En esta etapa se va a realizar la convocatoria del proceso de selección, ya sea para la empresa financista o la entidad supervisora. En estos casos, la publicación de estas convocatorias se va a realizar a un periódico nacional de mayor circulación y también en el portal de Proinversión. Ahora, en el caso de que la inversión sea menor a 120 UITs, bastaría que la publicación sea a través del portal de Proinversión. Entonces, una vez ya realizada la convocatoria, vamos a tener la siguiente etapa, que es la expresión de interés. En esta etapa, las empresas que están interesadas en ejecutar esta inversión van a presentar a la entidad pública el interés para financiar esta inversión. Justamente un poco me detengo acá en los documentos que hemos hablado de las fases de actos previos, incluso el tema de los modelos de las bases. Todo eso está ya disponible, eso está disponible a través de los documentos estandarizados que también lo mencionaron exposiciones atrás. Entonces, esos documentos sirven para facilitar a la entidad pública a tener mayor fluidez en el tema de mayor predictibilidad, en el tema de las gestiones de todas las fases del proceso de obras por impuestos. Entonces, esta expresión de interés también es un modelo que la empresa privada puede utilizar y ingresa a la entidad pública. La siguiente etapa es la etapa de la formulación de absolución de consultas. En esta etapa, la empresa privada va a formular consultas respecto a las bases que se han colgado. Entonces, en estas consultas puede presentar, como que también hemos visto casos de que no han presentado ninguna consulta, y bueno, pasamos a las siguientes. Se puede ahí flexibilizar un tema de los plazos porque no hubo presentación de consultas, pero sí tenemos casos de que incluso ha habido, a veces hay inversiones que han tenido como todo un pliego de consultas, de que a veces los comités especiales han tenido que prorrogar para poder absolver estas consultas. Entonces, el comité especial finalmente va a través de la solución de consultas, mencionará qué consultas se acogen y qué consultas no se acogen por escrito, ¿no? Mencionará si se acogen y las que sí, las va a acoger. Una vez ya tener esta solución de consultas y que el comité especial haya identificado cuál de estas consultas se va a acoger, va a tener que, vamos a las bases integradas. Entonces, estas bases integradas se realizan justamente considerando estas consultas aceptadas por parte de las empresas privadas. Entonces, una vez obtenidas las bases integradas, vamos a pasar a la presentación de propuestas. Ahora, antes de la presentación de propuestas tenemos una etapa previa que no necesariamente a veces se cumple, que es la de bases integradas rectificadas. Entonces, estas bases integradas rectificadas solamente es para rectificar de repente una mala integración, pero no es para agregar algo sustancial o quiero agregar ahora sí algo, la entidad pública hoy me olvidé de agregar esta, no sé, o esta penalidad, o esta condición, no. Entonces, para eso justamente son las bases integradas. Ese es el momento. Después de que las bases integradas, las bases integradas cumplen como reglas definitivas del proceso de selección. Entonces, no podemos luego tratar de usar la rectificación de bases para subsanar temas de fondo.
Una vez que ya contamos con las mesas integradas, va al tema de la presentación de propuestas. En esta presentación de propuestas, las empresas privadas que mostraron su expresión de interés, que pueden ser todas, como no necesariamente todas, de repente en la primera etapa expresaron su interés cinco o tres empresas, pero finalmente mostraron propuestas una o dos. No es obligatorio que las que hayan prestado expresión de interés tengan que presentar sus propuestas. Pero en esta etapa de la presentación de propuestas, la empresa privada presentará la propuesta económica, su propuesta técnica, y el comité especial evaluará la mejor propuesta más favorable. Después viene el tema de la calificación de propuestas, donde evaluará y estas, resaltar de que al momento a veces hay empresas que sí pueden proponer en un tema de su propuesta económica, pueden proponer un tema menor del 90% de lo que es el costo total, o también puede ser con un adicional del 10%, que es lo que te permite la norma, máximo el 110% del monto referencial. En este caso, el comité especial evaluará si se considera las modificaciones. En el caso de que si la propuesta llega a ser al 110, o sea, con un 10% adicional del monto referencial convocado, esto lo tendría que aprobar el titular mediante una resolución también de que donde se está aprobando este incremento. Entonces, o también se le puede decir a la empresa privada que considere su oferta económica al monte, ¿no? Sobre todo cuando a veces se presenta en una sola empresa ha propuesto, y para que no quedarnos sin una empresa, a veces la entidad también puede proponer a la empresa privada igualdad. Entonces, ahora, sí es importante de aquí resaltar de que estos, en el caso de que la empresa privada haya presentado su propuesta con 10% adicional, y que en caso de la entidad pública finalmente acepte este incremento, sí es importante también de que se revise de que de ese adicional, ese incremento esté dentro de los topes máximos de capacidad anual, porque hay entidades que, claro, convocan su proyecto, pero justo su tope es casi exacto al monto de que se ha convocado. O sea, lo pueden convocar sí porque está dentro de su tope. Pero ¿qué pasa de que justo la empresa privada propuso el 10%, ¿no? El 110. Pero esa diferencia hace de que sobrepase su tope. Uy, con el 110 ya no se sobrepasa con el tope porque con el monto inicial ya estamos al exacto y con este 110 ya sobrepasa. Entonces sí hay que tener cuidado de que igual esos 110, sobre todo el 110, igual esté dentro de estos topes máximos de capacidad. Así que es importante que las entidades públicas revisen también, evalúen el tema de los topes máximos. Y finalmente, en las evaluaciones se va a otorgar pues, la buena pro. La buena pro, una vez tenida la adjudicación, para perfeccionar el convenio y empezar con la fase de ejecución, también te da un plazo de 15 días para poder suscribir el convenio. La entidad puede prorrogar 15 días más por un tema de repente para obtener la garantía. La empresa privada también sabemos que existen demoras, lo puede prorrogar, pero todo dentro de los 30 días, finalmente que serían 30 días, que tiene como máximo para suscribir el convenio de inversión. La norma no te permite más prórroga, no te permite más días, pasados los 30 días, desde que se adjudicó la buena pro, para suscribir el convenio de inversión. Entonces ahí la entidad pública tendrá que evaluar si se ha excedido esos plazos y digamos, son por hechos imputables en la empresa privada de anular el convenio de inversión, de declararlo de positivo, ¿no? Es cierto. Ahora, en el caso que hubiera otra, pues que se presentaron dos empresas, pues se le puede otorgar el otorgamiento a esta segunda empresa. Entonces, ya con la adjudicación y luego posterior a la suscripción del convenio, vamos a iniciar con la fase de ejecución. Por mi lado, hemos terminado hasta aquí con la fase de proceso de selección y doy pase a nuestra moderadora. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a la señorita Melissa Márquez de la Dirección de Promoción de la Inversión Privada de la DGPP. La corta exposición está a cargo de la señorita Catherine Quispe de la Dirección de Promoción de la Inversión Privada de la DGPP e Ivonne Klimovich de la Dirección de Política de la Inversión Privada de la DGPP. Las dos vamos a Quien estar... desarrollará el tema fase de ejecución. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Siguiente, por favor. La fase de ejecución inicia desde la suscripción del convenio de inversión y termina en la liquidación del convenio de inversión. Una vez que se suscribe el convenio de inversión entre la entidad y la empresa financista, esa posterior, la entidad pública, otorga el terreno para que la empresa financista pueda elaborar el expediente técnico o el documento de trabajo, siempre y cuando estén dentro de las obligaciones que la empresa haya suscrito, al momento de firmar el convenio, ¿no? Posterior a ello, se aprueba este documento, la entidad pública aprueba el expediente técnico o el documento de trabajo y luego inician pues ya, ¿no?, la ejecución física de la obra. Aquí hay que precisar, si este expediente técnico, ¿no?, que ha elaborado la empresa privada ha modificado el monto de inversión inicial con la cual suscribieron, entonces esta se debe materializar a través de la suscripción de adendas. Ya en la fase de ejecución física de la obra, ¿no?, se hace el reconocimiento de lo que está invirtiendo la empresa privada a través de CIPREL, ¿no? Este reconocimiento se realiza, puede hacerse por avances trimestrales, siempre y cuando la ejecución física sea mayor a 5 meses, o en este caso puede ser a la recepción o a la liquidación, siempre y cuando la ejecución física sea menor a 5 meses. Luego ya, cuando el proyecto ya esté ejecutado al 100%, se da la culminación de la misma. Posterior a ello, ya la entidad pública hace la recepción del proyecto, ¿no? Y luego ya viene la liquidación del convenio en donde nosotros ya podemos ver o la entidad refleja ya el monto total que se ha requerido para este proyecto de inversión. Y se solicita ya la última emisión del último CIPREL, ¿no?, que es ya el reconocimiento a la empresa financista. Siguiente, por favor. En la suscripción del convenio hay algunas consideraciones que se debe tomar en cuenta, ¿no? El tema de las garantías, el cual indica la norma que es hasta el 4%, ¿no?, que debe entregar en este caso la empresa financista. Debe haber una cláusula que indica el porcentaje de participación, siempre y cuando la empresa financista sea un consorcio. Deben considerarse los criterios para la solicitud de emisión de los CIPRELes. Debe considerarse también quién va a ser el funcionario responsable que va a realizar dicha solicitud. Y deben considerar en este caso también los plazos para la elaboración de este documento, ¿no?, del expediente técnico, siempre y cuando sea uno de los compromisos asumidos por la empresa financista. Son unas consideraciones generales que se debe tener en cuenta al momento de suscribir el convenio de inversión. Ahora, como mencionamos, también las modificaciones al convenio, estas las materializamos a través de la suscripción de adendas. Y pueden darse en los siguientes casos, ¿no?, por ampliaciones de plazo, por mayores trabajos de obras o deductivos, o por incorporación de circunstancias de hechos sobrevinientes no aplicables a ambas partes, pues, ¿no? O otros supuestos que generen un incremento o una reducción del monto de inversión. Ahora, aquí me detengo. En el tema del incremento del monto de inversión del convenio, ¿no?, puede suceder en dos escenarios. Uno,
a la aprobación del expediente técnico y otro durante la ejecución física del proyecto. Ahora, ¿hasta cuánto puede incrementar? Hasta 50%. Se puede incrementar hasta el 50% del monto que se suscribió al inicio, ¿no? Cuando ya aprobamos el expediente técnico. Ese es uno. Y el otro es hasta el 50% durante la ejecución de la obra, ¿no? Del monto que habíamos consignado en la aprobación del expediente técnico. Ahora, de manera excepcional, se puede aceptar más del 50%, ¿no? Siempre y cuando estos sean por hechos sobrevinientes no atribuibles a ambas partes y por cuidar la salud, seguridad y la vida humana, y que sean necesarios este incremento. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ampliaciones de plazo. Gracias. Bueno, las ampliaciones de plazo se pueden dar por las siguientes causales, ¿no? Por atrasos o paralizaciones no atribuibles a la empresa privada, y estos que, bueno, que al final modifican la ruta crítica del programa de ejecución, pues, ¿no? O por mayores trabajos de obra, solo para el caso de inversión. La empresa privada realiza esta solicitud a la entidad pública y ella, bueno, esta tiene un plazo para poder responder de 10 días hábiles, ¿no? Ahora, y bueno, otros también se podría considerar otros supuestos que impliquen el incremento otros supuestos que generen causales previstas en el convenio de inversión. También podríamos considerarles como ampliaciones de plazo. Ahora, con el tema de mayores trabajos de obra, ahí sí quiero precisar que cuando el expediente técnico fue elaborado por la empresa privada y fue aprobado por la entidad pública, bueno, está prohibida, se encuentra prohibida la aprobación de adicionales por errores o por deficiencias de este documento. Ahora, se puede aprobar, sí, mayores trabajos de obra por variaciones a las especificaciones técnicas, por variaciones a las condiciones originales de ejecución del proyecto. Esta solicitud, la empresa privada, la entidad privada supervisora comunica esta necesidad a la entidad pública y esta tiene 10 días para poder dar respuesta. En caso lo apruebe, la entidad pública, esta se aprueba mediante un acto resolutivo del titular. Y esto implica también una ampliación del monto de las garantías en la misma proporción, pues, ¿no?, de esta solicitud. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la culminación, nosotros consideramos, pues, no la culminación por avances o por la totalidad de la inversión, por la ejecución física en sí, del 100%, ¿no? Esto es previamente verificado, pues, por la entidad pública. En la etapa ya de la recepción, verificamos el cumplimiento de las especificaciones que estaban en el expediente técnico, ¿no? Aquí la entidad privada supervisora emite la conformidad de calidad y la entidad pública su conformidad de recepción. Posterior a ello, seguimos con la liquidación del convenio de inversión. Como ya lo había comentado, en la liquidación del convenio de inversión, nosotros vemos ya el costo real de dicho proyecto, ¿no? El cual puede implicar deducciones o también reconocimientos a favor de la empresa financista. Ahora, vuelvo a precisar, que si en esta liquidación del convenio de inversión, el monto de inversión se ve afectado, puede reducirse o puede aumentar, conlleva la suscripción de una adenda al convenio de inversión. Posterior a ello ya nosotros, bueno, en este caso la entidad solicita la emisión del último CIPREL, ¿no? El CIPREL es un documento, pues, que es el reconocimiento al monto de lo que realmente ha invertido la empresa financista.
Siguiente, por favor. Ahora, para la solicitud del CIPREL, como ya les había comentado, se puede dar siempre y cuando el plazo de ejecución sea menor a 5 meses o mayor a 5 meses. Si fuera menor a 5 meses menor o igual a 5 meses, la entidad tiene que adjuntar para solicitar el primer CIPREL sería, ¿no?, la conformidad de recepción, la conformidad de calidad, que es emitida en este caso por la empresa privada supervisora, la conformidad de la elaboración del expediente técnico, que lo da en este caso la entidad pública, la conformidad del servicio de supervisión, que también lo emite la entidad pública. Estos responsables están consignados dentro del convenio en una cláusula establecida en el convenio de inversión. Entonces, aquí se solicitaría, ¿no?, a la recepción o en todo caso a la liquidación del convenio, siempre y cuando la ejecución sea menor o igual a 5 meses. Ahora, si la ejecución es mayor a 5 meses, nosotros hacemos el reconocimiento, en este caso la entidad hace reconocimiento de manera trimestral. No, ahí que tendría que juntar. En la primera solicitud del CIPREL se hace el reconocimiento por la elaboración del expediente técnico. Ahí la entidad emite su conformidad, ¿no? Posterior a ello, adjunta un documento que aprueba las valorizaciones a este primer avance trimestral, previa opinión de la entidad privada supervisora. Y también adjunta la conformidad del servicio de supervisión, que es emitida, en este caso, por la entidad pública. Los responsables o los funcionarios responsables, ¿no?, el área responsable, se encuentran establecidas en el convenio de inversión. Siguiente, por favor. Aquí nosotros vamos a mostrar, bueno, les mostramos el módulo de documentos valorados en la plataforma en donde la entidad pública entra para realizar esta solicitud de CIPREL. Previamente, la entidad, este documento de la solicitud lo ingresa por mesa de partes del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Este le genera un número de expediente o hoja de ruta para que con esto y en el módulo de documentos valorados, este número también lo ingresa, ¿no? Es parte de los campos a completar en este formulario, ¿no? Ahí el motivo de la solicitud le ponemos por avance trimestral, cuánto es lo que vamos a reconocer, ¿no?, el número de documento en donde estamos solicitando la solicitud de CIPREL, ¿no?, la hoja de ruta por el cual hemos ingresado nuestro expediente al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y con qué cargo, ¿no? Cargo en este caso va a ser el tope máximo de capacidad anual, ¿no? Es en el cual es nuestra fuente de financiamiento. Luego tendrían que adjuntar, de acuerdo a lo que ya les había comentado, ¿no?, el documento que sustente esta solicitud, sean en el caso conformidad de recepción, conformidad de calidad, conformidad de expediente técnico, conformidad del servicio de supervisión, ¿no?, de acuerdo en la etapa que nosotros estemos solicitando el CIPREL. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí de manera de resumen, pues, ¿no?, ¿cuáles son los riesgos que se pueden dar en la fase de ejecución del convenio de inversión, ¿no? En el caso de la empresa privada, si dentro de sus compromisos en el convenio de inversión está la elaboración del expediente técnico, ¿no?, la ejecución de obra física o, de ser el caso, en la ejecución de actividades de operación y mantenimiento, siempre y cuando lo indique en el convenio, ¿no? Puede haber, si no cumple estas obligaciones, puede haber un retraso, ¿no?, el cual implicaría la deducción mediante en el CIPREL, ¿no?, de estas penalidades que se le pueda
aplicar a la empresa privada, ¿no? También la ejecución de la carta fianza, o en todo caso de no cumplir con esas obligaciones, la resolución del convenio de inversión. De igual manera, si dentro de los compromisos la empresa financista tenemos que va a pagar, ¿no?, los servicios de la entidad privada supervisora, al no realizar también estos pagos dentro de los 15 días de haber recibido la solicitud de la entidad pública, también se puede ejecutar, ¿no?, la carta fianza por el monto a pagar del supervisor, ¿no? Ahí nosotros podemos ver, de modo de resumen, todas las obligaciones que tiene en este caso la empresa privada y de acuerdo a lo indicado también en el convenio de inversión en el cual suscribió sus obligaciones con la entidad pública. En el caso de la entidad pública, ¿no?, ellos tienen también unas obligaciones, ¿no? Para iniciar el plazo de ejecución del convenio, tiene que haber contratado a la empresa privada supervisora, haber entregado la disponibilidad de terreno para que se pueda iniciar o ejecutar la obra, ¿no? También tiene la obligación de solicitar los cipreles o reconocer el monto a la empresa financista, ¿no? Y en este caso, si la entidad pública no cumpliera con las condiciones, en este caso, para iniciar la ejecución de obra, la empresa privada puede solicitar la resolución del convenio de inversión. Ahora también, si no solicita dentro de los plazos establecidos que indica la norma el CIPREL o no le reconoce el monto que está invirtiendo la empresa privada, ¿no?, esto a través del CIPREL, la empresa privada puede suspender el convenio, ¿no?, y solicitar mayores gastos generales. O también puede resolver el convenio de inversión. Ahora, el tema de las modificaciones del monto de inversión y la suscripción de adendas, estos, como les había ya comentado, pueden suceder en dos escenarios: a la aprobación del expediente técnico y durante la ejecución física de la obra. Ahora, de no pronunciarse también, puede conllevar a una resolución del convenio de inversión. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí es mi participación. Muchas gracias. Doy paso a la moderadora. Muchas gracias, señorita Catherine Quispe. Ahora a continuación, para que continúe con la fase de ejecución, la señorita Ivonne Peimovich. ¿Qué tal? Bueno, vamos a un poco abordar algunas consultas que hemos tenido de manera frecuente respecto a la normativa del mecanismo, y estas consultas tienen que ver en efecto con la fase de ejecución, ¿no? Hemos un poco agrupado los criterios que la DGPPIP ha respondido en las interpretaciones normativas y vamos a tocar estos 4 temas que han sido consultados de manera frecuente. Siguiente, por favor. Perfecto. Respecto a las modificaciones al convenio de inversión y a las variaciones al monto total del convenio de inversión, como sabemos, el convenio es un instrumento que formaliza el compromiso de la empresa privada y la entidad pública para ejecutar un proyecto bajo el esquema del mecanismo de OXI. Sin embargo, durante esta fase de ejecución pueden surgir algunas circunstancias que justifiquen algunas modificaciones al convenio, ¿no? Y estas incluyen a su vez algunas variaciones a los montos de inversión. Tenemos algunas solicitudes que se han planteado ante el MEF respecto a los convenios, por ejemplo, originados por iniciativas privadas, ¿no? En concreto, se nos ha consultado si es posible que el monto total de inversión establecido en el convenio pueda ser incrementado y que dichos incrementos puedan ser reconocidos a favor de la empresa privada como consecuencia, por ejemplo, nos han puesto los casos de aprobaciones de expediente técnico, ampliaciones de plazo, mayores trabajos de obra y otras modificaciones que puedan ser acordadas entre las partes.
Al respecto, la DGPPIB, ¿no?, ha abordado la normativa de las modificaciones al convenio de inversión. Nosotros tenemos el artículo 98 del reglamento, en el que se establece que las modificaciones al convenio se formalizan mediante adendas. Ya lo hemos señalado precedentemente, y también pueden realizarse en los siguientes casos. Primero, para la ejecución de mayores trabajos de obra o deductivos de inversión. Asimismo, para las ampliaciones de plazo que impliquen modificación del calendario de avance de la inversión. También para la incorporación de hechos sobrevinientes, no imputables a las partes, así como de otros supuestos que impliquen un incremento o una reducción del monto total del convenio de inversión, ¿no? Respecto al reconocimiento de variaciones, la normativa de la 13ª disposición complementaria y final de la ley, se establecen unas reglas para reconocer las variaciones durante la fase de ejecución. Ya las han mencionado, las recordamos, nosotros también las recordamos en las interpretaciones normativas. Esto es hasta el 50% del monto del convenio inicial durante la elaboración del expediente técnico y hasta el 50% del monto consignado en el expediente técnico durante la ejecución física. No se considera en estos casos el monto de la supervisión, y es importante señalar que los porcentajes señalados no son acumulables entre estas fases que se han señalado. Excepcionalmente, la normativa, la 13ª de la ley, establece que se pueden superar estos límites solamente en casos o con motivaciones de inversiones referidas a salud, seguridad o vida humana, siempre que los hechos no sean atribuibles a las partes, ¿no?, que es la regla general, ¿no? En consecuencia, en estas interpretaciones normativas, la DGPPIB ha aclarado que no existe alguna disposición normativa que excluya a los proyectos originados por iniciativas privadas de estas reglas. Por tanto, las variaciones a los montos totales del convenio sí pueden ser reconocidas siempre que se cumplan las causales y los límites que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 98 que hemos mencionado, y con el marco de las reglas de variaciones señaladas en la 13ª disposición complementaria final de la ley, ¿no? Esto es respecto a las modificaciones al convenio de inversión. La siguiente, por favor. Respecto al tema de ampliación de plazo, tenemos que, de manera general, la ampliación de plazo es una herramienta prevista en la normativa de obras por impuestos que permite extender el tiempo de ejecución de la inversión cuando ocurren algunas circunstancias justificadas que impiden cumplir con el cronograma original. Entonces, este procedimiento está regulado por el artículo 96 del reglamento y exige una serie de pasos formales para su validación, ¿no? Cabe precisar que nuestro reglamento prevé la figura de la ampliación de plazos, que establece las causales en las que procede, siempre y cuando además se modifique el cronograma de ejecución vigente al momento de la solicitud de ampliación de plazo. Estas causales son 3. Los atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles a la empresa privada, siempre que no modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de la inversión vigente al momento de la solicitud de ampliación de plazo. Cuando sea necesario, en segundo lugar, cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos de obra, solo en caso de inversiones. Y en este caso, la empresa amplía el plazo de la garantía que se le hubiese otorgado, ¿no? Así como, en tercer lugar, otras causales previstas en el convenio de inversión, ¿no? Respecto a los pasos necesarios para la validación de las ampliaciones de plazo, hemos recibido consultas de entidades relacionadas con la anotación en el cuaderno de obra de las circunstancias que originan la ampliación de plazos, ¿no? En este sentido, la DGPPIB ha señalado respecto al cuaderno de obra, que es un documento que ya sabemos que tiene como finalidad registrar los hechos relevantes durante la ejecución de la inversión, y aunque la normativa no exige que las anotaciones se hagan el mismo día en que ocurren los hechos, sí que deben realizarse antes de presentar la solicitud de ampliación de plazo. Y esto garantiza que la supervisión y la entidad pública puedan emitir sus opiniones, sus aprobaciones basadas en la información que ha sido registrada de manera oportuna. Entonces, nuestro procedimiento, que está en el artículo 96 del reglamento, establece claramente los pasos
Uno de ellos es la anotación en el cuaderno de obra, posteriormente la solicitud sustentada dentro de los 15 días posteriores al hecho, el informe de la entidad privada supervisora en 5 días hábiles, la resolución de la entidad pública en 10 días hábiles y en caso no exista pronunciamiento de la entidad pública, se considera aprobada la solicitud. Entonces, como podemos ver, este procedimiento establece una responsabilidad de la entidad pública, ya que si no se pronuncia en el plazo, la solicitud se considera aprobada sin perjuicio de las responsabilidades que hayan por esta omisión, ¿no? Estos criterios interpretativos respecto a las ampliaciones de plazo pueden ser aplicables evidentemente a todas las entidades públicas que ejecutan proyectos bajo el mecanismo y mediante estas interpretaciones nos reafirmamos en la importancia de cumplir con el procedimiento formal, de registrar adecuadamente los hechos en el cuaderno de obra y respetar los plazos establecidos en el reglamento para garantizar la transparencia, la legalidad en la ejecución de los convenios. La siguiente, por favor. Tenemos otro tema recurrente que es el tema de los mayores trabajos de obra. En primer lugar, ¿qué entendemos por mayores trabajos de obra? Como se señala también en la diapositiva, estas son prestaciones que no constituyen errores ni deficiencias del expediente técnico, es decir, que no se producen por errores o deficiencias del expediente técnico. Esto es muy importante. Estas prestaciones no han sido previstas en el convenio de inversión y no son atribuibles a ninguna de las partes, ¿no? Sin embargo, en su momento, en el momento que se producen, son indispensables para cumplir con la meta de la inversión. Tenemos un gráfico un poco pequeño, pero se muestra el flujo de actividades para la suscripción de la adenda por mayores trabajos de obra. Este gráfico también se ha presentado en algunas interpretaciones normativas para que haya una claridad respecto al procedimiento. Entonces, todo inicia con el informe de la entidad privada supervisora. En un plazo de 10 días, la entidad pública tiene que emitir la resolución que aprueba el expediente de mayores trabajos de obra. En los siguientes 5 días se realiza la ampliación de la garantía, ¿no? En caso corresponda, y en los otros 5 días se procede a la firma de la adenda, ¿no? Es importante destacar que estos plazos se cuentan desde el día siguiente a la notificación. Bueno, ahora bien, en el marco de las consultas recibidas y las respuestas emitidas por la DGPPIB, ¿cómo se gestionan estos mayores trabajos de obra, ¿no? Por ejemplo, ante consultas en las que nos indagaban sobre el reconocimiento de los mayores trabajos de obra sin autorización previa, hemos precisado que no es posible. Conforme hemos señalado en el marco normativo, los mayores trabajos de obra deben ser autorizados mediante resolución del titular de la entidad pública y además se tiene que suscribir una adenda. Previa evaluación, como se ha señalado también, previa evaluación técnica y previo informe favorable de la supervisión. Asimismo, debe considerarse que en los casos de la garantía de fiel cumplimiento se tiene que ampliar, como también se ha señalado, en la misma proporción a los mayores trabajos de obra reconocidos. Es decir, si el monto de los mayores de los trabajos adicionales representa un 20% más, la garantía debe incrementarse. Entonces, ante otras consultas de si los mayores trabajos de obra pueden acordarse mediante trato directo, se precisa que no se podría utilizar el trato directo para cuestionar o contradecir algunos procedimientos que ya están establecidos en la ley y en el reglamento. Adicionalmente, consideramos importante resaltar alguna opinión que se ha emitido respecto a algunas consultas realizadas por algunas entidades sobre la diferencia entre metrados indefinidos y los mayores trabajos de obra, ¿no? Estas circunstancias que ocasionan que exista dentro de una inversión metrados indefinidos. Entonces se consulta si estos pueden reconocerse a través de mayores o el procedimiento de mayores trabajos de obra, ¿no? Y entonces la DGPPIB ha establecido en estos casos, en estas consultas, que cuando el expediente técnico identifica partidas cuyos metrados no pueden definirse, como podría ser, por ejemplo, el caso de las interferencias, no se configura automáticamente el supuesto de mayores trabajos de obra, sino que en estos casos
Ya existe la normativa en el artículo 95 del reglamento que establece que las valorizaciones se pueden realizar conforme hasta el total de los metrados realmente ejecutados, ¿no? Entonces hay que diferenciar las circunstancias y las causales por las cuales se aplica la normativa de mayores trabajos de obra, ¿no? Los mayores trabajos de obra que están regulados en el artículo 97 del reglamento solo se configuran, nuevamente reiterando el concepto, cuando se requiere ejecutar trabajos adicionales que no han sido contemplados originalmente, ¿no? Y que son indispensables, evidentemente, para cumplir la meta de la inversión. En cualquiera de los escenarios es responsabilidad de la entidad pública determinar cuál es el procedimiento aplicable según las causales establecidas en la normativa de OXI. Obviamente basándose en la información técnica, en la información contractual que está disponible respecto a la inversión. La siguiente, por favor. Ok. Finalmente, respecto a la supervisión, tenemos algunas consultas que nos han llegado sobre las garantías de la entidad privada supervisora en los supuestos en los cuales la empresa privada financia el servicio de supervisión y la entidad privada supervisora es una MIPE, ¿no? Esta garantía, como sabemos, tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones. La garantía de fiel cumplimiento asegura el cumplimiento de estas obligaciones que se asumen por la entidad privada supervisora en la ejecución del proyecto. Entonces, teníamos algunas entidades que han formulado las consultas al MEF sobre cuál es el procedimiento aplicable cuando la entidad privada supervisora es una MIPE y opta por presentar su garantía de fiel cumplimiento mediante retención. Y en este caso también, la casuística presentada en la consulta nos señalaba que era la empresa privada la que financiaba la supervisión. Entonces nos indagaban sobre cuál es el procedimiento para hacer efectiva la retención y cómo se debe proceder en caso de la devolución o la ejecución de dicha garantía, ¿no? Entonces nosotros hemos abordado lo señalado, lo regulado en el 78 del reglamento respecto a los casos en los que si la entidad privada supervisora es una MIPE, puede optar por que la garantía de fiel cumplimiento sea retenida por quien, por la entidad pública, ¿no? Esta retención equivale al 10% del contrato original y se realiza de una manera prorrateada durante la primera mitad del número total de pagos realizados a la entidad privada supervisora, ¿no? Respecto a la devolución de la garantía, al finalizar el contrato, la entidad pública debería devolver el monto retenido siempre que no existan incumplimientos, por supuesto. En el caso de incumplimientos, de otro lado, lo que procede es la ejecución del monto retenido como garantía, ¿no? El reglamento, si bien no establece un procedimiento detallado para la retención en los casos en los que la empresa privada financie la supervisión, se ha señalado que el contrato de supervisión debería incluir expresamente este procedimiento, de tal manera que exista claridad, ¿no? Para la entidad privada supervisora, para la entidad pública, cómo se va a realizar esta retención. Si el contrato ya se encuentra suscrito y no lo contempla, se podría incorporar este procedimiento mediante una venta, ¿no? Esta interpretación es especialmente útil para las entidades públicas que contasen con entidades privadas supervisoras bajo el mecanismo de OXI que deseen facilitar la participación de las MIPES y que se encuentren en los casos en los que la empresa privada esté financiando la supervisión. Respecto a la casuística, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la señorita Yvonne de Muros por la exposición. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Primera pregunta a la señorita Yvonne. ¿Existe alguna restricción a los proyectos que puedan proponer las empresas privadas? Gracias por la pregunta. Bueno, recordemos que como señala el reglamento en su artículo 24,
A través de iniciativas privadas, las empresas pueden proponer a las entidades públicas la priorización de tanto de ideas de inversiones, de ideas de actividades de operación y mantenimiento, de inversiones que ya se encuentren viables o aprobadas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de actualización de proyectos de inversión que ya se encuentren viables en el sistema también. Entonces, en esos casos tenemos el listado de qué pueden proponer las empresas privadas. No obstante, también el reglamento en este artículo señala que en qué casos no procede la presentación de iniciativas privadas para actualizar los proyectos de inversión, ¿no? Se pone en esa situación. Y estos son los casos en los que la empresa privada haya elaborado las fichas técnicas o los estudios de preinversión o los respectivos proyectos de inversión como parte de una iniciativa privada anterior. Y también cuando la iniciativa privada cambia la concepción técnica de los proyectos de inversión. Asimismo, nuestro reglamento contempla que no procede la presentación de iniciativas privadas de ideas de inversiones o de actividades de OIM en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando estas coinciden total o parcialmente con otras inversiones o actividades de OIM que ya han sido priorizadas. También cuando coinciden total o parcialmente con otras inversiones o con otras actividades de OIM que ya se encuentran en formulación y que han sido declaradas viables o aprobadas, según corresponda, o en ejecución por cualquier modalidad permitida por el ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Otras modalidades de ejecución de la inversión. Y tampoco procede la presentación de iniciativas privadas de ideas de inversiones o de OIM cuando se fraccionan los proyectos de inversión declarados viables en el marco del INVIERTE, ¿no? Esa sería básicamente la respuesta a la consulta realizada. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Un expediente de saldo de obra puede ejecutarse por obras por impuestos? Ok. Bueno, es necesario precisar en este punto respecto a esta consulta que el reglamento de obras por impuestos contempla la priorización de componentes y metas de un proyecto de inversión para ser ejecutado mediante el mecanismo de OXI. Pero pone dos situaciones en las cuales se pueden priorizar estos componentes y metas, ¿no? En primer lugar, cuando un proyecto de inversión que haya sido parcialmente ejecutado cuente con componentes y metas que ya hayan sido liquidados previamente. Entonces es posible priorizar los que son restantes, los que queden, para que se contribuya a la culminación de la inversión. Entonces se selecciona una empresa privada que pueda financiar y ejecutar los componentes y metas restantes, ¿no? Asimismo, se pueden priorizar otros componentes y metas en los casos de un proyecto de inversión que ha sido declarado viable, en tanto se haya concebido su ejecución mediante otras modalidades de ejecución conforme a los criterios del INVIERTE. Entonces, en la medida en que se cumpla con la liquidación de los componentes ya ejecutados del proyecto en el primer caso que he señalado, es posible priorizar componentes y metas restantes, como puede ser un saldo de obra, ¿no? A fin de culminar la inversión y de beneficiar a la población. Esa sería la respuesta. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, señorita Ivonne. Ahora, la señorita Melissa Márquez responderá a las preguntas. Primera pregunta. ¿Existen restricciones para que una inversión se priorice por obras por impuestos? Gracias, Antonella. No es que existan restricciones como tal, pero sí consideraciones que deberían tener las entidades públicas al momento de priorizar sus inversiones. Una de ellas es el tema de son inversiones, declaración de la viabilidad o el registro en el invierte, dentro del invierte, y también considerar que esta declaración de habilidad no debe ser mayor de 3 años. En el caso de que haya excedido este periodo de 3 años, sí es indispensable que se actualice en el banco de inversiones para poder proseguir con las fases, dar inicio con las fases de obras por impuestos. Entonces sí consideramos que, y en el caso de las IVA, que no deben ser mayor a un año.
Entonces sí es importante que tomen en cuenta estos plazos porque también pueden ocurrir que cuando no hayan actualizado, se de repente en la fase de ejecución se generen también mayores costos, que ha pasado, entonces siempre se recomienda a las entidades contar con lo más actualizado posible antes de iniciar con obras primas. Siguiente pregunta. ¿Les conviene a una entidad utilizar su tope máximo asignado para esta entidad? Si bien cierto, tampoco no, dentro del reglamento no mencionamos ni que la entidad puede, como no puede utilizar todo el tope que ha sido asignado, pero también recomendamos de que las inversiones que se realicen finalmente se adjudiquen las obras por impuestos, el tope que utilicen de repente no sea el 100%, ¿para qué? Para que cuando estén en la fase de ejecución tengan un monto, una holgura, ¿no?, de monto para que puedan utilizarlo en el caso de incrementos, sobre todo para los proyectos de inversión que en la fase de ejecución se generan incrementos de los costos del proyecto. Entonces esto va a ser a cargo, sería a cargo de sus topes máximo capacidad anual. Ahora, en caso también de que no se cuente con los topes máximos al momento de aprobar estos mayores costos, bueno, ahí se da también el reglamento en la opción de este exceso, financiarlo con su presupuesto institucional, en la cual ya pues la entidad tendrá que suscribir una adenda en donde menciona este incremento y también el cronograma de pagos y bajo ese cargo de fuentes se va a realizar este exceso de monto que el cual se ha incrementado el proceso de inversión. Muchas gracias, señorita Melissa Márquez, por su respuesta. Continuando con la ronda de preguntas, la señorita Catherine Quispe. La primera pregunta. ¿Es normal que el expediente técnico de una obra esté hecho por la municipalidad y aprobado por la misma? ¿O sería conveniente que lo haga la empresa financista? Gracias, Antonella. Bueno, el reglamento indica, pues, ¿no?, que no indica que necesariamente la empresa privada pueda hacer el expediente técnico, pero sí puede ser uno de los compromisos asumidos dentro de la suscripción del convenio, ¿no? En este caso, la entidad pública puede elaborar y aprobar su expediente técnico y solo convocar a ejecución la obra, ¿no? O también puede convocar, pues, la elaboración de dicho documento, tanto como la ejecución de la obra. Gracias. La última pregunta. ¿En qué tiempo se descuenta la inversión del recurso de inversión? Bueno, de acuerdo al reglamento en el artículo 7, indica, pues, ¿no?, que una vez que ya se haya solicitado el CIPREL y se haya emitido, y en este caso la empresa financista haya utilizado este certificado, ¿no?, ya la Dirección General de Tesoro Público descuenta a la entidad pública en las transferencias que le va a realizar el siguiente año el 30%, ¿no? Va a ir descontando, en este caso, Tesoro Público, una vez que este CIPREL haya sido utilizado por la empresa financista. Muchas gracias a las expositoras, a la señora Eda Dransein, a la señorita Ivonne Demovich, a la señorita Melissa Márquez y a la señorita Catherine Quispe. Agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado en esta conferencia en línea organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Les reiteramos, en caso de consultas sobre las ponencias, pueden escanear el código QR en la inscripción y asimismo inscribir al correo oxy@mef.go.pe. Finalmente, les comunicamos que el video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas
por lo que les invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas sobre las nuevas publicaciones. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.